diferente, unos proyectos distintos, pero todo en conjunto forman como una propia realidad, ¿no? Os voy a ir presentando, al final de todo, si os parece, hacemos las preguntas a cada uno de ellos. Aquí voy a empezar por orden. Tenemos a Emilio Cirano. Emilio es gran amigo de todos nosotros, gran amigo de la casa, porque entre otras cosas él es nuestro representante en Europa. Es profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha dentro del Departamento de Trabajo Social. Ha publicado una serie de interesantes libros como son Inmigrante y Ciudadano, Aquí si hay quien viva. Para él el tema de la inmigración es un tema fundamental, es un tema que le compete no solamente intelectualmente, sino también en su corazón, porque si leéis los libros veis ese tono afectivo que él le da. Luego pasamos a Abdoulaye Güelle. Él es abogado de Cáritas de San Sebastián, lleva trabajando 10 años ahí en esta misión, en este trabajo. También es asesor del programa de mediación intercultural del Gobierno Vasco y del Ayuntamiento de San Sebastián. Y yo hablando con él y que él también fue al encuentro de zona, pues lógicamente me di cuenta de que él en su trabajo no solamente tiene un acercamiento de día a día con personas inmigrantes en su problemática, en su realidad, sino que él también como tal lo vive de manera personal. Él se siente miembro de esta sociedad y miembro a su vez de esta otra sociedad que a veces también pues es un poco, digo que es como él mismo extranjero, siente esa realidad extranjera como propia. Entonces también le damos la bienvenida a Abdoulaye y gracias. Tenemos el siguiente a Cristina Casanova, pertenece al Movimiento Cultural Cristiano. Ella es enfermera, está en estos momentos trabajando en un centro de primaria, centro de atención primaria, con lo cual ella presentará el tema sanitario. Bueno, no he ido diciendo lo que presentará cada uno, pero lo tenéis en el programa, ¿no? Políticas europeas, el aspecto jurídico y el aspecto sanitario. Ella como enfermera y de una atención directa se conoce todo ese tema. Y además su compromiso desde el movimiento cultural. Por último tenemos a Daniel, que es también muy conocido por todos nosotros y muy colaborador de la CEN, colabora y él es el coordinador de Pueblos Unidos. Sabéis que la Asociación de Pueblos Unidos pues atiende a todos los aspectos, el pastoral, el jurídico, el laboral, la acogida, pero él concretamente nos va a hablar de la presencia que tiene esta asociación y la implicación que tiene en los CIES y propiamente también la realidad de los CIES. Deciros de Daniel, aparte de su compromiso social y de las denuncias públicas que hacen y de los artículos que escriben sobre la realidad, especialmente de los CIES, que él también es todo un contemplativo en la acción como buen jesuita, y entonces desde ahí pues tenemos libros suyos, como por ejemplo hoy en el Día del Sagrado Corazón, pues muy interesante, el libro de Conspirar, que son meditaciones en el cuerpo de Cristo, o Enraizados en Jesucristo, o ese otro libro pues que nos ha sonado mucho a todos, que son Vidas que sobran. Les damos la bienvenida a todos. Buenas a todas y a todos. Año Europeo de los Ciudadanos, 2013. Estamos en el mes de junio, medio año ya, del Año Europeo de los Ciudadanos. Y probablemente, si nos ponemos a mirar cuáles han sido los desarrollos en política social... Antes de nada, agradecer la oportunidad de estar aquí, sobre todo para aprender. Nosotros que solemos tener un perfil técnico, pecamos muchas veces de acercarnos a esa parte fundamental del trabajo, ¿no? Es eso lo que es el cimiento de nuestro trabajo. Así que vengo principalmente para aprender de sus experiencias, ¿no? Por otra parte, también os pediría permitirme libertad de tono y sobre todo entrar en algunos temas que pueden llegar a ser polémicos. Así que de antemano os lo
ofrezco, ¿no? Tenemos 20 minutos. Voy a hacer algo bastante inusual, es empezar por la conclusión, ¿no? Es decir, porque al final hay temas que nos pueden interesar mucho desarrollarlo, explicarlo, para que todo el mundo entienda, ¿no? Entienda su esencia, ¿no? Siempre decimos, ¿no? Hablamos de reformas legales, de inseguridad, es decir, hablamos pero tenemos que reconocer que las leyes no pueden ser algo rígido, algo que está ahí para siempre y que no se pueda cambiar. Eso lo aceptamos de antemano. Aceptamos que la sociedad evoluciona y que las leyes y las normas que rigen la sociedad también tienen que ir evolucionando. Pero también en ese mismo presupuesto ponemos que tiene que haber un mínimo denominador común que se debería tocar lo menos posible, es decir, es aquello que nos define, aquello que nos que como sociedad o como humano ha regido nuestras vidas. En esa parte está un poco esa idea que se puede leer en el Evangelio, es decir, esa idea de trato con el otro, de cómo acoger a la persona. Eso tiene que ser fundamental en un Estado o como en cualquier otro. Están trabajando sin un papel legal 8 y 10 horas, menos ellos, ¿no? ¿Qué pasa con esta ley? Que vuelve la Ley de Sanidad, vuelve a decir no. Para tener atención sanitaria aquí hay que cotizar, hay que ser cotizante. Que para cotizar tienes que tener un trabajo. Y ese trabajo te da un permiso legal que te hace residir en España, ¿no? ¿Qué dice esta ley? Que las personas que no tienen una residencia legal no tienen derecho a la sanidad. ¿Qué significa esto? Que justo en el momento que peor está una persona, porque hay un recorte social grandísimo, es cuando tú encima le dices que no tiene derecho a la sanidad, ¿no? ¿Qué es el ahorro que quiere hacer la sanidad? El ahorro que quiere hacer la sanidad es, con los inmigrantes, dice que es de 500 millones de euros. O sea, haciendo este criba de que las personas sin papeles no tengan... Ellos dicen que si tienen acceso a la sanidad, pagándola, o vía urgencia. ¿Qué significa esto? Que una persona menor de 18 años, madres embarazadas por niños, urgencias, tienen derecho a la atención sanitaria. Se ha hecho ahora un estudio, ha hecho Médicos del Mundo, también una organización que se llama Yo Soy Sanidad Universal, que muchos la conoceréis, que está formada por profesionales o ciudadanos que les preocupa este tema. Han hecho un estudio de qué ha pasado durante este año. Durante este año se han agravado las enfermedades de las personas inmigrantes. Yo, de hecho, en la atención primaria yo no los veo, porque no van al médico, tienen miedo. Hay mucha criba en la puerta de la administración, hay mucha criba del acceso a estas personas. La ley decía que si una persona sin papeles, porque el 1 de septiembre se te quitaron todos los carnets de las personas que no tenían papeles, pero tenía una enfermedad crónica, podía seguir yendo. Esa persona va al centro de salud y dice que yo soy una persona crónica, es que no está registrado en ningún sitio. Antes, por no tener recursos, se te daban los medicamentos, ahora no. La gente se deja de tomar los medicamentos. Empeora las diabetes, empeora las tensiones, empeora el cáncer. Hay una denuncia de la Asociación contra el Cáncer de que los enfermos no pueden pagar la media de 60 euros mensuales que les cuesta la medicina. La gente no se toma la medicación. Hace poco vino un señor que vino a que le quitáramos unos puntos aquí al centro de salud. Nos contaba, nos daba datos, que no tengo papeles, bueno, que no pasa nada, pero no, esto no nos da igual para quitar todos los puntos. Claro, él tenía el miedo a la facturación. Una facturación le supone a una persona que está, se lo puede decir el mejor, el trámite de regulación, que se le para el proceso. Es una deuda que tú tienes con la Seguridad Social porque no la pagas. Eso aparece y dice que esta persona que tiene una deuda con la Seguridad Social no puede tener un proceso de regulación de sus papeles. O sea, una facturación no es cualquier cosa. Se está facturando ilegalmente las urgencias a la gente que va. Este chico tenía miedo. Pero este chico le habían operado porque le dolía mucho el estómago y no iba a urgencias. Cuando fue a urgencias tiene una perforación. Tuvo que estar en la UBI. Esta ley está llevando a eso, ¿no? A gente que se muere también y hay muchas denuncias que se están investigando. El coste de la atención sanitaria
se triplica si vas a urgencias o se te tienen que ingresar en un hospital. O sea, que es mentira que esto ahorre. ¿De qué busca la ley, no? ¿Por qué quieres hacer ese cambio de la ley? Este señor, lo digo antes, el señor Benach, dice que hay como que se quiere imponer un modelo, que hay indicios de que se quiere poner un cambio de modelo de uno para ricos y uno para pobres en la sociedad. Donde volver al sistema de beneficencia, que ya ha habido declaraciones de políticos que digan no, a los inmigrantes que lo traten las ONG. Y lo que se lo pueden pagar, que se lo pagaría. La reforma está todavía sin completar, ¿eh? Lo que se supone que estamos dentro de la reforma vamos a tener que pagar muchas más cosas. Esta reforma mete a las personas que tienen papeles también en un trámite de papel de carnet de personas sin recursos, que es un trámite burocrático que tiene la gente dando vueltas, teniendo derecho a ello, dando vueltas para tener ese papel de personas sin recursos, que ya te identifica como alguien diferente en la sociedad. Eres una persona sin recursos, porque estás parada y no estás cobrando, porque eres un pensionista con una renta mínima, porque tienes 26 años y nunca has trabajado, ya eres una persona sin recursos. Por eso que esta ley es verdad que es inmoral y tiene que desaparecer. Pero ahí ya mi conclusión también final. Significa tener tarjeta sanitaria, que también a veces muchas protestas es sanidad universal. Yo he atendido muchas veces en la consulta a personas que tenían tarjeta antes, tenían tarjeta sanitaria, pero comían una vez al día. Había personas diabéticas que yo les decía, es que no puedes comer pasta porque te suben mucho los niveles de glucosa. Es que no puedo comer pasta. Porque el título de la mesa en general aludía a la nueva evangelización y me referiría a eso, y aludía también a la dimensión europea. Los centros de internamiento extranjeros son, por decir así, una realidad relativamente acotada. Hay 7 u 8 centros en España y por esos centros vienen a pasar en números redondos unas 12.000 personas cada año. Es decir, que en el conjunto de la sociedad y en el conjunto de la población migrante estamos hablando de una parte relativamente pequeña. Lo que ocurre es que es una realidad muy sangrante, muy dramática y que además apunta como la puntita de un iceberg que nos permite ver qué otros procesos están ocurriendo, como ya algunas veces se ha aludido, ¿no? La reforma del Código Penal o la reforma sanitaria tiene que ver con otros procesos de mayor calado que vienen de atrás. Pues algo parecido pasa con los centros de internamiento.